En este octavo programa de la ley al alcance de todos, continuamos hablando del tema de la diferencia entre inseguridad y delito, entre lo que es la inseguridad y lo que es el delito, y también el delito y su prevención. Hay una idea que por lo menos a título personal, y creo que gran parte de los abogados comparte, que no es el monto de la pena ni la imposibilidad de salir excarcelado o en libertad condicional a menos tiempo del cumplimiento de la pena establecida, lo que hace que cierto tipo de delitos no se cometan, y sí, en otros casos, la pena importante de prisión puede hacer rebajar la cantidad de hechos cometidos. Y esto tiene una explicación. Aquellos crímenes que a veces se consideran más horrendos desde el punto de vista contra la integridad física, algún tipo de homicidio o de los delitos pasionales o de los delitos cometidos por personas perturbadas mentalmente o por personas, digamos, con tendencias perversas, no pueden ser evitados por la ley, por el monto de la pena. Quiere decir, aquel que por una cuestión de odio, de pelea familiar, decide matar a su esposa, o decide matar a su padre, o decide matar a su madre, o decide matar a su hermano, no se va a detener por la consideración del Código Penal. La pasión va a ser más fuerte, la pasión de la venganza, o la pasión de los celos, va a ser siempre más fuerte que la pena. En países que tienen pena de muerte, como Estados Unidos, ese tipo de delitos siempre se cometen. Ahora, hay otro tipo de delitos que sí la importancia de la pena tiene valor de disuasión. Por ejemplo, los crímenes, llamémosle crímenes, los delitos de corrupción, llamados vulgarmente corrupción, que son los delitos cometidos contra la administración pública o por los funcionarios públicos. Es evidente que si alguien tiene posibilidad a través de su acceso a recursos públicos hacerse de fondos que son de la comunidad para su beneficio y sabe que va a enfrentar, a cambio de haber generado una gran cantidad de dinero para sí mismo y para su núcleo familiar o para sus amigos, muy importante, una pena relativamente baja, va a arriesgarse porque va a decir, bueno, de última tendré una condena de un delito que será excarcelable o de algo que estaré 3 o 4 años preso, pero la cantidad de dinero del cual me voy a apropiar o de bienes es mucha y me voy a arriesgar. Ahora, si esa persona, ese funcionario, sabe que la apropiación de esos fondos implica que va a estar 20 años detenido y sin posibilidad de excarcelación, la disuasión en ese caso funciona, porque ahí no hay una pasión, hay una ambición. Y entonces el corrupto, en este sentido el corrupto funcionario, no es tonto, es decir, va a saber que se arriesga a mucha pérdida de libertad, a una sanción muy grande, más sobre todo si sabe que sus bienes mal habidos van a ser de algún modo vueltos a devolver al erario público. Pero no va a evitar una pena de prisión perpetua que sucedan crímenes dentro de interfamiliares, o que sucedan crímenes por celos, o que sucedan crímenes por venganzas personales de otro tipo, porque esto corresponde a las pasiones humanas y deberíamos, como se dijo en otro programa, tener a todos presos preventivamente para que estas cosas no sucedan. Quiere decir, hay que diferenciar, y es una buena idea de política criminal, saber cuándo el monto de las penas va a hacer que efectivamente disuada al posible infractor, al posible delincuente, y cuándo el monto de la pena va a ser inútil a estos efectos. En otros casos, de lo que podemos hablar es de una función preventiva que está en la educación, que está en la formación dentro del ámbito de la escuela y de la familia y de los medios de comunicación, por ejemplo, llevando a un tipo de convivencia social humana más pacífica, más en la línea de los acuerdos, del diálogo positivo. Ahí sí podemos quizá influir en que algunas situaciones de suma violencia, que no son combatibles porque la pena es alta, no se generen porque la educación de la voluntad y la educación de la inteligencia desde pequeño indica a los seres humanos que es
impropio de la condición humana aplicar una venganza por mano propia, querer volcar su odio hacia una venganza simbólica contra alguien que de todas formas del cual no va a lograr ningún resultado, no va a volver el enamoramiento del que se siente engañado por su pareja, ni va a volver la fortuna perdida a manos de que la perdió definitivamente y podrá ser castigado, pero eso no va a volver. Y terminar eso con el crimen o la violencia puede ser aminorada esa posibilidad a través de una educación de los sentimientos y de la inteligencia. Pero esto, ya digo, con la relativa validez de que ningún nivel cultural, ningún nivel de educación pública o incluso familiar va a evitar que sucedan de vez en cuando aquellos delitos que casualmente se llaman aberrantes. Pero sí, posiblemente, en toda nación, en todo Estado, en que aquel funcionario o aquella persona que ataca los bienes públicos, que se apropia de los que pertenece a la comunidad, sepa que tiene una pena muy importante y que no va a salir libre fácilmente, va a estar mucho tiempo preso y aparte le van a sacar los bienes, eso sí tiene un valor persuasivo. Entonces hay que tener en cuenta este tipo de cuestión porque el derecho penal no funciona solamente con las normas del código, funciona con un conocimiento de lo sociológico, de lo psicológico e incluso de lo histórico-cultural de cada comunidad. Es importante entonces que veamos ante las expresiones fáciles de entró por una puerta, salió por el otro, si la pena fuera mayor, si condenaran a las personas que cometen tal tipo de delito a prisión perpetua, toditos hubieran de suceder en menos casos. Esto hay que analizarlo a la luz fría de la ciencia y de la experiencia. Por eso también este programa, La Ley al Alcance de Todos, lo que procura lograr es que todos nos unamos a un diálogo, a una conversación sobre la ley para que la misma esté al alcance de todos y nos sirva a todos.